RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos, hoy tenemos una jornada especial, no solo el hecho de estar los dos entrevistadores frente a frente. Jorge ha venido de Cajamarca, sino tener la posibilidad de entrevistar a una persona que quizás sea una de las más entendidas en el Perú en lo que es la actividad de hidrocarburos, actividad que ha marcado la principal fuente de energía del Perú a lo largo del siglo XX y lo está haciendo en lo que va del siglo XXI. Carlos, bienvenido. Bienvenido a ustedes, las gracias por la invitación. Y claro que me siento muy bienvenido. Bienvenido Carlos. Gracias. González Ávila, un experto economista en temas de hidrocarburos. Vamos a hablar de nuestro querido Petroperú, sus posibilidades y lo mucho que nos preocupa. A ver, empezamos. La primera pregunta es, Carlos, tú has trabajado en Petroperú, has conocido una línea muy importante que es la promoción de la inversión de riesgo en la búsqueda de hidrocarburos en el Perú, y has visto a grandes, medianas y empresas también más chicas apostando por el Perú en el sentido de invertir. El capital del petróleo no es en la exploración algo fácil. Corrígeme si estoy en error, pero el promedio es de cada 10 pozos que se perforan, solo uno es exitoso, salvo cuencas como Ucayali Sur, donde es 8 de cada 10 que se perforan. Pero el tema es la industria petrolera en el Perú, a diferencia de Colombia, Brasil, Ecuador, México, está mucho más resistida. ¿Cuál es tu explicación de esto? Claro, mira Pedro, la industria petrolera y sobre todo el upstream es esencialmente competitivo, ¿no? O sea, nosotros sí tenemos que estar viendo qué cosas están haciendo, ya ni siquiera solo nuestros vecinos, sino que se está haciendo a nivel global, porque la globalización ahora involucra lo que un inversionista ve lo que está pasando en Papúa Guinea, en Gabón, en Trípoli, como ve lo que está pasando en Ecuador, Colombia o en Sudamérica en general. Nosotros nos hemos quedado desfasados en términos de competitividad en la industria petrolera. La última vez que en el Perú se dieron leyes promotoras de la inversión para el upstream fue en el año 2003. Pero yo leí unos reportes internacionales y desde el punto de vista de reglas de juego, Perú es uno de los que más garantías le da a la inversión. Por ejemplo, el contrato ley, la posibilidad de la estabilidad tributaria. ¿No es el problema más de carácter social? No, son varios aspectos, pero el problema cuando hablo de competitividad es la industria petrolera tiene una ecuación muy sencilla, que es la relación de riesgo y rentabilidad. Alberto Arizpe, que en paz descanse, nos explicaba alguna vez, si ustedes ven todos los grandes descubrimientos que ha habido en Sudamérica, todos están de la cordillera de los Andes hacia el este, ¿no? Desde Presal, Vaca Muerta, todo hacia el Atlántico. Los grandes descubrimientos que ha habido en el lado occidental, en el caso peruano, por ejemplo, Corrientes, son excepciones, ¿no? Lo que estás diciendo en palabras sencillas es que nosotros tenemos solamente reservorios medios, Claro. no tenemos grandes descubrimientos, salvo Camisea. Y si sumas todo lo que Talara ha dado en un siglo, también Talara, aunque tiene estructuras muy complejas, Talara es un fenómeno geológico, pero entre Talara y Camisea hay dos excepciones. Sí, pero también es cierto que Talara vuelvo al tema de la competitividad, Talara efectivamente ha sacado 1.500 millones de barriles en más de 100 años, pero tú sabes que un pozo de Talara ahora te cuesta $1 millón y te rinde 40.000 o 50.000 barriles. Entonces, solamente el costo de perforación del pozo te está representando $40 o $50 por barril, más el costo de extracción, ya volaste, pues. Y si a eso le pones las regalías que se han puesto en Talara, que hay lotes que pagan 50% de regalía. Pero los últimos contratos han bajado, ¿no? Están bajando. Entonces, eso es bueno, porque, mira, en Argentina la regalía es 12%. Puede ser incluso 5% si son campos marginales o si es offshore, por ejemplo.
En Colombia las regalías son mínima 8%. En Brasil 10% y sacaron hace 3 años una ronda de lotes en Brasil con 5% de Carlos, yo te regalía. daría la razón si el precio del petróleo estuviera a 20 o 30 dólares, pero el precio del petróleo está acercándose a los 100 dólares el barril. Sí, y así todo en Brasil siguen promoviendo inversiones con 10% de regalía. Pero Brasil es mucho más oneroso por los horizontes profundos en donde han encontrado reservas. En Perú es una posición intermedia. Yo he visto los cuadros. El problema de Perú es, insisto, el tema social. Ese es uno de los principales problemas, la conflictividad social, la tramitología y la demora por obtener los permisos, pero vuelvo al tema, lo esencial acá es un negocio, un contrato petrolero es una relación patrimonial, y aquí es un negocio, el bottom line que importa es el resultado económico del contrato. Con las condiciones económicas que se ponen en el Perú, ¿tenemos estabilidad tributaria? Sí, es verdad, tenemos estabilidad tributaria, castigada con 2 puntos más por tener estabilidad tributaria, ¿no? Tenemos estabilidad cambiaria, es verdad, relativa, porque en la cláusula 11 del BCR dice, en caso que se modifique el régimen cambiario, y uno dice, pero ¿cómo? ¿No dice la ley que no se va a modificar? Pero te dice, en caso que se modifique el régimen cambiario, al contratista se le aplicará el tipo de cambio más alto en relación al dólar, ¿no? Entonces, lo cual está mal. Pero bueno, así están dadas las reglas. Entonces, repito, hemos dejado de ser competitivos. ¿Queremos volver a ser competitivos? A mis amigos de izquierda yo les he dicho 1000 veces. ¿Quieres ser competitivo? Copia el modelo cubano, pues. En Cuba la regalía es 0%. 8 años de tax holiday, no pagas impuesto a la renta. Pero Cuba no tiene historia petrolera. No, pero por eso sí. mismo, pues, y nosotros, ¿cuál es nuestra historia petrolera? Hoy día nos quedan 240 millones de barriles de reservas probadas. En el gas hay una esperanza. Eso es lo único. Pero ¿qué se está haciendo hoy para seguir incentivando la exploración y explotación de gas natural en la selva sur? Nada. Buen punto, Carlos. Mira, hace unas semanas estuvo aquí Jaime Gálvez, el ex ministro de Energía y Minas, minero, él como yo, por oficios, pero se interesó muchísimo en el tema de hidrocarburos, le llamó mucho la atención y trabajó el tema. Y él nos dejó una idea en su reunión con nosotros acá en Integrando Perú. Y dijo, Petroperú debe ser reforzada y después abrirse al capital privado. No nos dio el tiempo para preguntarle a qué se refiere cuando dice Petroperú debe ser reforzada. ¿Tú qué piensas? ¿Qué te motiva esa declaración del exministro Jaime Gálvez? Petroperú debe ser reforzado y después abierto al capital privado. ¿Cómo lo ves? Bueno, esa es una tesis que tiene mucha fuerza. Es más, acá hay dos posiciones extremistas. Los que dicen que desaparezca Petroperú y que lo privaticen totalmente, y la otra que dice que todos los lotes pasen a Petroperú. Hay posiciones intermedias, por supuesto que hay. No se está optando por eso. Lo que se está haciendo en este momento con Petroperú no es fortalecerlo, es la gallina no tiene agua para tomar, pero invita al pato a nadar, repito siempre. O sea, Petroperú no tiene en este momento para el desayuno, pero lo están obligando a que haga un banquete con los lotes petroleros con unas condiciones raquíticas que le han puesto a Petroperú. Por ejemplo, es demagogia. Mira, totalmente. Mira, te pongo un ejemplo. Por favor. A Petroperú le dieron al año 2021 el lote 1 con la condición de que produzca por encima de 505 barriles. Terminó ese contrato temporal con un promedio de 479 barriles. No alcanzó. Tuvo que usar un cápite de salvataje que tiene el propio contrato. Es un lote ahora chico. es un lote chiquito. Ahora le han vuelto a dar el lote 1, pero le han bajado la valla a 460 barriles, ¿no? El lote 6 cerró el año 2022, según las estadísticas de Petroperú, con 2.900 barriles diarios. Se lo han dado a Petroperú el lote 6 con la condición de que mantenga la producción por encima de 1.600 barriles. O sea, la valla se la han puesto bien bajita. Le han puesto 10 o 12 reacondicionamientos. Al lote Z2B, Z69, según me informan, le van a poner 5 reacondicionamientos. O sea, eso es pues prácticamente pintar la casa, limpiar la sala y arreglar los muebles, porque no es un trabajo que va a suceder en estos 2 años con los lotes adjudicados a Petroperú. La declinación de la producción, en lugar de ser 6% anual, va a ser 20 o 25% anual. ¿Cómo reforzamos Petroperú, Carlos? Por eso,
yo quiero hacer correr a una persona que no sabe caminar, que solo está gateando, sería un loco. Lo que está pasando con Petroperú en este momento es, yo no digo que no le den lotes petroleros, pero que la fórmula con la que se los tengan que dar sea para fortalecer Petroperú. Por ejemplo, a mí me parece una locura irresponsable darle el lote Z69, que son operaciones marinas, que son operaciones complejas. Con inversión cuantiosa. Que es falso lo que dice el ministro cuando dice, esos, hay un término que lo usa, bueno, el señor no es economista, él dice, esos son negocios en marcha. Confunde conceptos, eso no es negocio en marcha. Esa es una producción continua, es verdad, pero los lotes, los pozos de desarrollo, los lotes que están en fase de explotación, de desarrollo, también necesitan inversión. Si a los pozos que están en producción yo no les estoy dando permanentemente reconocimiento a Workover, el servicio de pozos, etcétera, etcétera, se cae la producción. Un funcionario de Petroperú me dijo, es plata caminando. Sí. Se van al banco con el derecho ganado en el lote y van a recibir el financiamiento. Es así de fácil. Pero si el MEF no le quiere dar plata a Petroperú, ¿le va a dar el banco plata a Petroperú? ¿Con qué garantías le va a dar el plata a Petroperú? Claro, ahora hay una cuestión. La presión de la deuda, de la modernización de la refinería es un elemento, ¿no? Al tercer trimestre del año 2023, Petroperú está registrando 530 millones de pérdida acumulada, 530 millones de pérdida, y un capital de trabajo negativo de 1.538 millones. ¿Qué cosa es capital de trabajo negativo? Es la diferencia que hay entre el activo corriente y el pasivo corriente. En otras palabras, es la medición de la solvencia líquida que tienes en ese momento. Esa inversión de la modernización de Talara, que llegó tarde porque debió hacerse 20 años antes, como mínimo, se hizo cuando ya era la era del gas, no era del diésel como actor protagónico. Está sobredimensionada, el tener un postor único, el que sea la misma empresa que hizo los estudios la que finalmente fue beneficiada porque se castigó la posibilidad de que haya competidor, porque en el último momento la empresa japonesa, que podía haber permitido precios competitivos en la etapa final del concurso, lo sacaron del concurso. Entonces se ha convertido en una de las refinerías más caras del mundo. Ya eso está hecho, pero definitivamente la deuda tenemos que pagarla a todos los peruanos. Sí, correcto. Yo digo que necesitamos refinería, sí necesitamos refinería. Necesitamos modernizar la refinería de Talara, sí. Lo que está en discusión y que sí debe ser materia de una profunda investigación es todo lo que está relacionado con eso que tú mencionas, por ejemplo, la fórmula del postor único, la desviación de precios, las demoras que hubo que generaron que los precios se multipliquen. En estos momentos, en Repsol tienen en España una refinería del doble de capacidad y de la mitad de precio, del costo. Entonces, eso se tiene que investigar. Pero que necesitamos una refinería, sí, porque es mucho más conveniente depender del crudo importado que depender de derivados. Pero ¿estás seguro de eso? Porque el mercado ha cambiado tanto hoy que tenemos grandes traders que están ganándole al mercado peruano a la refinería privada y a Petroperú. Petroperú ahora tiene 1/3 nada más del mercado, antes tenía la mitad, y si tuvieran ellos la posibilidad de desarrollar tancaje en poco tiempo, toman el mercado peruano. Entonces el mundo hoy hace que ya no tengan la rigidez que tenía en el siglo XX, la necesidad de tener tu propia refinería. Es así de absoluto el tema, porque además el Perú necesitaría 2 refinerías, 3 refinerías. ¿Cuál es para ti la reflexión a la luz de los tiempos actuales? Mira, Chile, tú sabes, no tiene petróleo, no llega a 20.000 barriles de petróleo por día, pero tiene una capacidad refinera de más de 300.000 barriles, porque eso es lo que ellos consumen. O sea, tiene capacidad refinera. Los chilenos tienen dónde refinar y prefieren depender del crudo importado que importar derivados. Entonces, el Perú, es cierto lo que tú dices, la tarea de la refinería debió ser hace muchos años. Hoy día hay una tarea pendiente que también se está pateando para adelante, el oleoducto norperuano. Tenemos una refinería construida con una torre de fraccionamiento preparada para procesar crudo pesado, con cuánto contenido de azufre. O sea, en otras palabras, nuestro crudo de la selva. Pero no tenemos oleoducto para llegar a la refinería. El oleoducto no está ni siquiera
adecuado al reglamento 081-2007, que es el reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos. No está ni siquiera adecuado. A Petroperú le dieron, encima de los 7 años, le dieron 5 años más de plazo y no está adecuado. Está en cuidados intensivos ese sistema de transporte. Y ojo, ¿qué va a suceder si seguimos nosotros dándole a Petroperú masificación en el sur, lotes petroleros y desatendiendo el oleoducto? ¿Qué va a pasar con los lotes de la selva norte? El otro día, en un almuerzo de petroleras, una empresa anunció que estaba estudiando la posibilidad de sacar su crudo por Ecuador. Si una empresa petrolera de la selva norte saca su crudo por Ecuador, atrás de esas se van todas, incluido Petroperú con el lote 192. Carlos, volvamos a la refinería de Talara. La refinería de Talara, hoy en día, tal y como está, ¿funciona? ¿Nos sirve? ¿Puede ya procesar petróleo pesado de la selva peruana? Ha sido una inversión onerosa, costosa, etcétera, pero ¿funciona finalmente? ¿No funciona finalmente hoy? ¿O faltan 17 cosas más para los próximos 10 años? ¿Cómo es eso? Bueno, los cálculos dicen que para fin de año ya debe estar funcionando a capacidad máxima. ¿Llave en mano? No existe la capacidad máxima 100%, eso eso es mentira. 97%, 96%, ya eso es un éxito. Vamos a suponer que logran ese objetivo. El problema es que va a seguir importando crudo pesado de otros países, porque el crudo pesado de la selva peruana se está yendo por Brasil al Golfo. O sea, ¿por qué? Porque no hay forma que llegue, y no hay forma sostenible, no hay forma segura que llegue a la refinería. Y dicen que no tiene sentido invertir en reconstruir ese oleoducto, repararlo, porque ya es mejor hacer uno nuevo al costado y subterráneo con tecnología moderna. ¿Eso es así? Eso puede ser, eso es cuestión, yo no soy tubero, eso es cuestión de que comparen los costos, las inversiones y los especialistas en ductos, ¿no? Yo soy upstream puro, pero sí, pero que necesitamos un oleoducto, porque ¿qué va a pasar con nuestro crudo de la selva norte? En la selva norte tenemos reservas probadas, no solamente el lote 95, que ahora es el lote estrella, sino también tienes el lote 131, tienes el lote 67, tienes el lote 192, el lote 8, ¿no? Entonces hay posibilidad, y sobre todo hay la posibilidad de seguir explorando, pero no se puede seguir explorando con las regalías que tenemos mínimas. Pero una pregunta, Carlos, para el que nos está viendo es muy importante. ¿Es cierto que Petroperú antes ayudaba a... por eso el presidente Fujimori no terminó de venderlo, con un rol regulador en el mercado? Pero cuando chequeamos la posición de Perú hoy en el precio al usuario final, al consumidor de los combustibles, ya no estamos en el ratio medio de Sudamérica, ahora estamos en el ratio superior, donde está la gasolina, el diésel más caro de la región. Nos gana Uruguay, es increíble esa situación. Eso para ti se explica porque el gobierno es mucho más permisivo para que Petroperú haga caja para poder pagar tremenda deuda y no tener que recurrir de nuevo a auxilios directos del Ministerio de Economía. Mira, me gusta tu pregunta porque me permite hacer una reflexión respecto a algunas declaraciones hechas por algunas autoridades del gobierno, comenzando por el ministro. Dicen que el que Petroperú tenga los lotes va a significar que va a tener el crudo a costo de producción y ya no a precio internacional. Y que eso va a significar un ahorro o una utilidad, según ellos, de más o menos $35 por barril, que multiplicado por la producción, etcétera, etcétera, y hacen una aritmética muy sencilla, llegan a un estimado de $260 millones al año. La pregunta que yo hice en algún momento y que por supuesto nadie me contestó fue: ¿y qué vas a hacer con esos supuestos $260 millones de margen positivo que vas a obtener por tener los lotes? ¿Los vas a utilizar para compensar tu pérdida acumulada? ¿Los vas a utilizar para pagar tu deuda de la refinería? ¿Los vas a utilizar para trasladar ese margen a los precios de los combustibles de los consumidores? ¿O lo vas a utilizar para reinvertir en los lotes para que la producción no se caiga? No me digas que lo vas a utilizar en todo, porque así como dicen los ingenieros, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio a la vez, ¿no? Sin una billetera no puede servirte para solventar 5 rubros a la vez, como en este caso, ¿no? Entonces,
Esa es otra falacia, esa es otra mentira. O sea, no existe ese margen. Y volviendo al tema, si nosotros no ponemos los reflectores y Petroperú no se concentra en el oleoducto norperuano, que esa debe ser la prioridad para traer el crudo de la selva, si no se hace un cambio radical en la política de Estado en materia de contratación para hacer que los inversionistas vengan a la selva norte y no se vayan a Colombia, no se vayan a Ecuador o a Brasil, pueden venir acá. Tú revisas los 400 contratos que tienen en Colombia, vas a encontrar una innumerable cantidad de contratistas que pasaron por acá. Y o se hacer lo que hace la empresa chilena de hidrocarburos estatal, que está de socia minoritaria de un proyecto de geotermia con Enel en la frontera con Bolivia, o desarrollarse en el mundo del gas, pero ir paso por paso, porque recuperar el desastre económico y financiero no es un tema que se corrige en 24 horas. No es correcto, pero por lo menos hay señales de la intención. Un caso sencillísimo. Revisa los 3 contratos, el lote 1, el lote 6 y el lote Z2B, y no vas a encontrar una sola coma respecto al gas natural del noroeste. Pero ahí voy a la pregunta de nuevo. El pasivo ambiental de no haber cumplido con el plan de abandono en la selva norte por parte de los contratistas ha dejado muy mala señal, y eso afecta a la imagen de la industria. ¿Cuál es tu opinión sobre ese tema? Ese es un tema que incluso está en materia de arbitraje, porque, por ejemplo, el lote 8, ese es un tema legal. Y el 1AB. El 1AB. El 1AB tuvo 3 etapas. El primer 1AB, que comienza en el año 71 y termina en el año... Occidental. Claro, y termina el año 85, ¿no es cierto? En 29 de agosto del 85, cuando Alan desde Tacna resolvió los contratos. En el 29 de agosto, el 30 de agosto del 85 comenzó un nuevo contrato. Pero eran los mismos socios, simplemente cambió el andamiaje legal. Pero escucha, comenzó un nuevo contrato. Una renegociación fue. Sí, una renegociación, pero fue un nuevo contrato de 30 años que terminó en 2015, a los 30 años. En ese lapso hubo cambio de operadores. Occidental, Pluspetrol. Una cesión de posición contractual. El primero fue Occidental íntegro, hasta el año 85. El segundo fue Occidental hasta el año 2001, creo, y de ahí entra Pluspetrol. Lo que yo he entendido de la controversia ha sido la posición de Pluspetrol, contaminador-pagador. Yo recibí el lote del año 2000, antes hubo un contrato, nadie le tomó fotografía a ese contrato que terminó en 1985 y los pasivos ambientales que existían hasta ese momento. Yo entro el 2001 y yo soy responsable de todos los pasivos ambientales que he generado del 2001 para adelante. La cláusula de cesiones decía que quien compra una operación en marcha compra activos y pasivos. Eso uno. Sí, pero no dice activos y pasivos ambientales. Y 2, más allá de esa obligación, pero eso ha sido materia. Más allá de eso, la pregunta es si reconocieron como 10 o 20 frente al Estado que reclamaba como 80 o 90, por lo menos hace lo que reconoces, 10 o 20, pero no entras en insolvencia. No, eso sí, eso es otra cuestión que también yo cuestiono. En el caso del lote 8 también pasa algo parecido, pero con este agravante. En el lote 8 el antecesor de Pluspetrol fue Petroperú. Sí, eso está claro. Ya. Y Petroperú operó el lote desde el 70 hasta el 96. Y está obligado a cumplir con eso. Claro. Entonces, otro que está obligado ahí, que es parte, que tiene que dar cuenta. Mira, el reglamento de calificación de interesados ahora establece uno de sus acápites, en uno de sus artículos dice, no puede calificar una empresa que tenga sanciones que esté registrada en el registro en el registro de infractores ambientales, ¿no? ¿Tú sabes cuál es la empresa que más sanciones tiene en el sector de hidrocarburos? Petroperú. 637 sanciones por más de 28.000 unidades impositivas tributarias. Por los problemas del oleoducto principalmente. Claro, la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿y cómo calificó? Para que le den lotes petroleros. Correcto. Carlos, muchas gracias. Tremendo tema. Este ha sido el capítulo 1, va a haber un capítulo 2. Es un honor tener a una persona de tu trayectoria y de tu conocimiento. Esperemos que todo vaya bien y que se le trate a Petroperú con igualdad de oportunidades, que debe ser el principio a respetar, sin privilegios
pero sí que reconstruya un camino de competitividad, porque en América Latina, por el ejemplo que tenemos con Chile, con Colombia, ellos han hecho mejor papel que nosotros. Yo quisiera 15 segundos para despedirme. Adelante. Adelante, Carlos. Primero, esta semana salieron unas declaraciones del ministro y entre los despropósitos que dijo el ministro, dijo una afirmación que es injuriosa, que linda con la difamación. Él ha dicho: donde han trabajado las empresas han dejado pobreza. Yo tengo las cifras de donde han trabajado las empresas, han dejado 25.000 millones en regalías, 13.000 millones de dólares en canon, 20.000 millones de dólares en inversiones. Han dejado 197 pozos exploratorios, 2.861 pozos de desarrollo, 75.000 kilómetros de sísmica 2D, 23.000 kilómetros de sísmica 3D, y han producido 825 millones de barriles, donde él dice que no han aumentado las reservas. Recibió Perú Petro los lotes con 300 millones de reservas y se han producido 825. El que no ha cumplido la tarea ha sido el Estado. Las empresas pagaron impuestos, las empresas pagaron regalías, pero fue el Estado el que no ha evitado que esas zonas donde se han hecho inversiones petroleras sigan siendo pobres. No han sido las empresas. Por eso yo lamento mucho que estas declaraciones de que la ley orgánica fue un fracaso, que Perú Petro ha sido un fracaso, las he escuchado en varios opinólogos que no tienen la culpa, pobrecitos, no son petroleros. Pero que esas aseveraciones provengan de un ministro de Estado, y peor, del ministro de Energía y Minas, sí es inaceptable. Gracias. Ok, Carlos. Gracias, Muchas gracias, Carlos. y hasta muy pronto. Hasta pronto. Gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.